odio decir soy, porque es un hecho, estoy aquí delante. Entonces me llamo Ana Fando, soy artista, eso sí que lo puedo decir, y me dedico a la cultura también y al activismo cultural. En artes lo que me dedico es a lo que sería todo lo relacionado con el cuerpo y cuestionar sus límites y la relación entre el cuerpo y el espacio cotidiano. Y también ahora recientemente empiezo una investigación, una tesis doctoral sobre todos estos conceptos relacionados con el cuerpo como base subversiva, digamos. Y luego en lo que se refiere al activismo cultural, pues estoy en Caladona, en el grupo FEMAR, y organizamos una muestra feminista donde llamamos a participar a mujeres lesbianas, trans y a nuestras expos. Básicamente es proponer un tema que esté de actualidad y que interese y tratarlo y que artistas trabajen sobre este tema. Entonces a partir de ahí ya seleccionamos obras y hacemos una muestra. Mira, el tema patriarcado, bueno, es como un gran tema enorme. Históricamente, te diría yo, no opino históricamente porque no... O sea, sé que la iconografía ha desarrollado un modelo de cómo tienen que ser las mujeres o de cómo no tienen que ser los cuerpos. Es decir, déjate de si eres mujer o no, sexualmente hablando, no podías decir que te gustaban las personas del mismo sexo o tenías que hacerlo todo según lo que se había forjado en este patriarcado y sabemos todas las barbaridades y luego digamos la hipocresía que había detrás de ese modelo, porque al final sí que la historia nos dice que han habido trans toda la vida y que han habido mujeres haciendo o desarrollando profesiones muy importantes toda la vida, simplemente que se ha querido contar, ¿no?, una historia controlada por quienes se han controlado. Y hoy en día sí que para mí el patriarcado está muy en conjunción con el capitalismo. Claro, salir del patriarcado es fácil, no lo es, igual que salir del capitalismo. Con lo cual, si te das cuenta, la mayoría de luchas feministas provienen justamente del anticapitalismo, ¿no? Es un gran ejemplo y, bueno, en Barcelona, o sea, un gran ejemplo de ciudad que claro, se intenta luchar porque se entiende que estos dos grandes modelos sistemáticos están y van de la mano. Y bueno, hay que tener muy en cuenta que el capitalismo también se lo engulle todo en él mismo, ¿no? Que las luchas feministas no tenemos que engrosar por esta parte del capitalismo. Y que de algún modo, acabando con esto, intentaremos acabar con lo otro. Bueno, es muy complicado porque, bueno, es esto. Acabar con el patriarcado es tan difícil como acabar con el capitalismo. Bueno, es eso que dicen como un cambio de paradigma, ¿no? Un poco de la estructura actual, claro, de la sociedad. Al final lo que yo percibo es que las estructuras, vale, sí, evidentemente las estructuras son y las percibimos como estructuras y además, igual sin darte cuenta, ya estamos actuando respetando estas estructuras. Pero psicológicamente, a nivel personal, a nivel de personas, hay luchas que ya están ganadas, en el sentido de que hay pequeñas comunidades o afinidades que ya se vive de otro modo, ¿no? Se logra hacer una especie de alternativa a la estructura de arriba que nadie ve, que además que es como algo muy, muy ambiguo, muy transparente, pero que está ahí todo el rato.
Pero lo que sí que veo es que las personas, cuando hablamos y cuando nos juntamos, y lo que están haciendo las personas va mucho más allá de lo que la estructura dice. Entonces, claro, al final no sabes ya si es que la gente le da igual acabar con la estructura en sí, porque ya con grupos de afinidad ya puedes vivir de según qué modo, evidentemente con más incomodidad, evidentemente hay muchas represalias al respecto y evidentemente es muy difícil, pero sí que se da. Y entonces al final dices, no sé si es que ya, digamos que, bueno, estás ahí la estructura, no voy a dar yo mi vida para intentar derruir esa estructura que va por encima, que es transparente, nadie la ve, pero todo el mundo la hace, ¿no? Todo el mundo mira mal a la chica con un pañuelo, todo el mundo mira mal si tienes un tono de color más arriba que el otro, pero al final, ya te digo que las personas van mucho por encima de ahí, entonces no sé. Yo llego al feminismo, digamos, por dos razones. Justamente que hablamos de mujeres, gracias a mi madre, que bueno, se dedica al tema trans y género desde hace muchos años, y justamente llego pues por esta vía más queer, por esta vía queer llego a un feminismo. Y por el otro lado, por el digamos, sector artístico, acabo llegando y conociendo a colectivos feministas que leen de mi trabajo cosas que igual yo no había leído en primera instancia. Entonces, la conjunción de estas dos, digamos, corrientes corrientes o, no sé, digamos, estrategias o maneras de hacer, hacen que al final esté como aquí envuelta, digamos, y que ya pertenezca, digamos, al activismo feminista, en este caso desde el ambiente más artístico, pero bueno, que se cruza. Luego intentamos, de hecho, desde la muestra con la que estoy trabajando, de justamente cruzarlo con todo tipo de cosas que estén surgiendo en este movimiento feminista. Justo, yo creo que somos testigos de ese paradigma, y de hecho creo que la pregunta surge desde un paradigma que tenemos ahora, que es el paradigma de que se han academizado se ha aceptado que el feminismo ya ha hecho sus cambios, pero de algún modo también hay que cuestionar hasta qué punto han llegado esos cambios, hasta qué punto, qué proponían y qué se ha conseguido de esos cambios, y si realmente hace falta parar. Es decir, porque ahora tengamos másters dedicados a teoría feminista, carreras, se haya entrado en según qué ayuntamientos, en según qué sistemas de organización, en según qué sistemas de organización gubernamental o sistemática, no quiere decir que todo esté hecho. Hay cosas que se han quedado para hacer. Es verdad que en principio se tenía que hacer mediante, sobre todo la lucha de seguir luchando por según qué derechos, se tiene que hacer igual desde dentro de donde ya están o parece que estemos en según qué sitios de arriba, digamos, ya de jerarquía ya estatal, pero la realidad es que hay olvidadas allí. En este camino hay olvidadas y volvemos a lo mismo, hay olvidadas por razones sociales, que son las mismas. Es decir, el triunfo del feminismo es cuando feministas ricas, por así decirlo, europeas, occidentales, se han introducido en según qué ámbitos, o es cuando todas realmente estemos bien. Entonces, allí hace falta bastante rato. ¿Es la lucha el camino? De momento sí,
hasta que no veamos que el trabajo se está haciendo de otro modo. ¿Sabes? Entonces es complicado decir que se ha hecho todo, no, porque justamente poniendo el foco en todo lo demás que no está resuelto y que se ha unido a la lucha y que nos ha ayudado tanto a la lucha feminista y en lo transfeminista, pues evidentemente no hay color, no hay... Empieza a ver, ya te digo, la pregunta es muy importante de hacerla porque denota dónde estamos ahora. Decir, vale, sí, estamos, pero estamos todas, cuidado, porque ahí sí que te diría yo, igual te diría, no estamos todas. Claro, desde mi punto de vista, queer o lo que sea, queer es como el término en inglés, lo que se ha traducido aquí como transfeminismo, de algún modo para mí siempre ha sido como, porque igual desde pequeña ya lo he tenido muy claro, ha sido como una especie de, por así decirlo, que da igual mal, pero una especie de evolución, en el sentido de que al final cuando rompes más fronteras o cuando diluyes y ves que se puede cuestionar todo, y incluso no solo la feminidad y la masculinidad, sino que todo lo que conlleva este abanico de grises, pues yo considero que al final lo que es abrirte a una especie de libertad donde cada cual ya se irá definiendo si considera que se tiene que definir en algún momento. Entonces, para mí, ese transfeminismo, ese queer es un poco ese gris, ¿no? Esos grises que buscamos y que al final nos hace sentir o hace sentir a las otras personas más cómodas, en ese sentido. Entonces, lo que me cuestionabais vosotras el día que me dijisteis de participar aquí es lo que yo pensaba sobre la feminidad o cómo lo definiría yo, o me preguntasteis cosas así. Y claro, acabé justamente dirigiéndome a lo más transfeminista. ¿Por qué? Porque realmente la feminidad en sí se puede considerar una categoría que construya o que en sí misma sea o tenga añadido ese dogmatismo, como que sea una palabra cerrada y que si no actúas de según qué maneras, no, pues esta palabra está cerrada para ti o todo lo contrario, ¿no? Con lo cual, pues digamos que tenemos el mismo problema con otras palabras que desde el minuto cero ya como que las juzgamos ya como algo, digamos, represor de alguna cosa. Estoy hablando, pues, por ejemplo, de las categorías sociales, ¿no? Que te categorizan de una forma y ya no te dejan salir de allí, ¿no? Y normalmente cuando tú añades esa categoría en tu vida, habría que después darse cuenta o cuestionar si realmente has decidido tú que esa categoría entre en ti o si ha sido, digamos, por influencia del entorno que se te da esa categoría a ti. Entonces, cuestionando la feminidad, bueno, lo que hablábamos el otro día es de cómo realmente, cuando hablamos de feminismo, históricamente, lo primero que digamos, que hace la mujer, o una de las primeras cosas que hace la mujer cuando empieza en los 70 el gran auge o el gran comienzo del feminismo como teoría, es justamente, digamos, ocupar espacio en el sentido de ganar espacio como mujeres que son. Y con lo cual, de algún modo, se explota el propio cuerpo de la mujer y se hace, o sea, se muestra sin tapujos para justamente ocupar ese sitio que nunca le ha sido guardado.
Y no se hace, y es muy distinto, ¿no? Porque realmente, justamente hablando de arte, el cuerpo de la mujer es el que más llena museos o espacios de museo, pero es un cuerpo de una mujer vista desde un patriarcado o desde un hombre que pinta a una mujer, y con lo cual en ella, en esa iconografía, ya se añaden unos ciertos matices que están en ella construyendo pues conceptos como feminidad o conceptos como, bueno, lo femenino, pues todo lo que conlleva ser una buena mujer o algo así. Y en los 70 lo primero que empiezan a hacer es justamente decir, no, basta ya de esta mirada, yo tengo mi cuerpo, yo hablo de mi cuerpo con mi cuerpo, justamente muchas performances, y que justamente hablaban de esta especie de, claro, el concepto de feminidad como darse cuenta de lo que una tiene y usarlo como nunca se ha usado antes, porque siempre ha sido mirado con ojos de otro, ¿no? Y desde ese comienzo de trabajar ellas mismas con sus cuerpos o mirándolas ellas mismas a otras mujeres, se empieza a desarrollar toda una iconografía de cuerpos femeninos que no tiene nada que ver con los cuerpos que veíamos con otra mirada más patriarcal. Y son estos cuerpos que básicamente son cuerpos de mujeres, las típicas iconografías de flores, vaginas, el uso de menstruación, la relación entre el cuerpo y el espacio, hogar, casa, etc. Y bueno, por aquí se empieza este desmontaje de cierta iconografía que había ocupado espacios y se van construyendo espacios de este otro tipo. Claro, aún así, a esa lucha de darse cuenta de qué cuerpo tengo, digamos que no representa a lo que después, o sea, se le tiene que dar las gracias en el sentido de que por aquí se empieza, pero luego abre otros caminos y junta otras luchas como la de género, o sea, las teorías de género, que a partir de aquí, con esa nueva iconografía, se sienten ya, pues, digamos, más llamadas a empezar a proponer también desde esas luchas nuevas iconografías. Y ahí es donde se empieza no solo a cuestionar sobre la feminidad, de decir, si yo no tengo vagina, pero tampoco estoy de acuerdo con la masculinidad, ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde cabe mi lucha, ¿no? Entonces lo que ha sido para mí el feminismo es este gran arranque para luego desembocar en un transfeminismo que una muchas más luchas, y que al final de lo que se trata es de que, ya que las mujeres se dieron cabida a sus cuerpos, que todas las personas den cabida a sus propios cuerpos, sean de lo que sean. Entonces el feminismo y el descolonialismo de esa época, pues es como lo que forja que ahora se esté hablando de esto, por ejemplo. Un transexual en realidad ha aceptado que hay hay unos cuerpos binarios, ¿no? Unos son hombres y otros mujeres. Entonces, aceptando esto, habiendo nacido en el A, pues se cambia al B, para decirlo como muy cutre, pero bueno, es así. Un transgénero lo que cuestiona, y desde el transfeminismo y desde lo queer, justamente se cuestiona que sea binario, que esto sea tan claro, porque luego en la práctica diaria no lo ves tan claro, ni una se siente mujer siempre, ni una se siente hombre siempre, y luego si vas más allá ni sabes definir lo que es esto, la feminidad o qué es la masculinidad, con lo cual te puedes ya llegar a cuestionarte de todo. Que eso igual te lo podría explicar más una persona que realmente se haya sentido o que haya empezado, por ejemplo,
se haya cuestionado su rol, ¿no? Y que haya llegado a empezar o a sentir o a tratarse como, o la han tratado como si fuera este tipo de personas que se quieren cambiar de un sexo a otro, ¿no? Aceptando este sistema binario. Pero en realidad se queda a medias, porque está más cómoda a medias que con el A o con el B. Y este a medias se puede hacer, mediante, por ejemplo, si realmente hay necesidad de hormonas, si hay necesidad de operación, si hay necesidad de lo que sea, o se puede hacer pues como el caso que hemos comentado, de simplemente estar aceptado por los tuyos de la manera que quieres estar aceptado o de que quieres definirte. Es como una especie de definición de indefinición. Yo me defino indefinida porque estoy más cómoda así, o sea, porque es así. No se pasa por el binario, no es nadie que se esté transformando en su contrario, si es que somos contrarios, que es justamente lo que hemos hablado todo el rato, ¿no? De que yo entiendo más esta indefinición, evidentemente. Pues cuando escucho feminidad tengo como dos caras, ¿no? La cara A sería de repudiar la palabra, de decir, bueno, igual no tengo por qué seguir construyendo una cosa que de hecho he querido deconstruir o derrumbar en muchos momentos. Pero del otro lado sí que es verdad que noto que feminidad es gran parte de la iconografía que más me ha interesado, en el sentido de que feminidad ha sido como darte cuenta de que tu cuerpo vale igual que el de otra persona y llevar esta idea a los máximos más violentos, pues también me ha interesado mucho. Y claro, feminidad tiene esta cara A y B, ¿no? Y tiene esa cara A y B porque tengo cuerpo de mujer, digamos. Claro, bueno, también llega a un punto del problema este que hay con el lenguaje que limita, ¿no? Que quizás tú esta segunda feminidad que me estás diciendo, con la que tú te identificas como cuerpo de mujer, le pondrías otra palabra que no sería feminidad, pero claro, ahora mismo hay esta palabra, ¿no? No sé si... Sí, o igual es que tengo el concepto tan interiorizado y tan conocido que creo que es un concepto que no me representa a mí directamente. Es un concepto que conozco, que sé que construye cosas que van mal, pero que sé que, digamos, visualmente me ha apasionado mucho en ese sentido más violento de la palabra, ¿no? Entonces, pero no lo siento dentro de mí, digamos. ¿Pero qué te refieres cuando dices sentido más violento? El sentido más violento es toda la iconografía esta de obras con esos genitales de cuerpo femenino, vaginas, sangre, colores rosa, carne, sobre todo performance de mujeres sintiendo, yo qué sé, poniéndose a extremos, sea cuales sean. Toda esa iconografía visual sí que la siento como feminidad, pero no yo, o sea, es como ese concepto de feminidad que ha sido, ¿no? Que por la parte A es tan mal al construir socialmente según qué categorías, luego de cara B, ¿no? Cara visual o cara proponiendo la parte teórica estética, sí que la encuentro interesante en ese sentido, es lo que visualmente me ha traído de esa feminidad, que además es una feminidad que de hecho los trabajos que estoy hablando surgen a partir del feminismo.
Y eso. Date cuenta de que en realidad cuando hablamos de visibilizar ciertas prácticas que no estaban visibles, en realidad justamente vamos a terminar donde empezamos la conversación de que la feminidad construida no se parece mucho a la vida habitual de las mujeres. En el sentido de que sí, la feminidad normal o la feminidad que conocemos de primera persona de las mujeres, pues es regla, es sangre, es dolor o no, si tienes suerte, es una cierta de prácticas de cura entre unas y otras, es todo un mundo que no es visible. Y entonces esas prácticas que se han invisibilizado, como pues si estamos hablando igual se puede paralizar de ser homosexual, no, esto no pasaba nunca, ¿no? Esto no se tiene que ver, esto es invisible. Tener la regla en según qué culturas también, ¿no? Invisible, tú no sirves para nada, y en otras culturas que estamos muy avanzados, pues igual te traen las compresas los hombres así como si estuviesen manchadas cuando están por abrir. Entonces yo creo que justamente el hecho estoy de acuerdo que sí, claro, que las niñas que dicen no, yo no quiero tener la regla, ¿no? Como no están diciendo al fin y al cabo, no están diciendo que no quieran ser mujeres, sino que están aceptando que justamente la feminidad es no sufrir, no estar nunca mal, que no se te vaya la cabeza con el ciclo menstrual, que no tal. Y es aceptar una cosa que es totalmente construida, que es una feminidad que es la que sale por la televisión, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la que tú sufres diariamente. Y estoy de acuerdo en visibilizar todas estas prácticas, pero prácticas como esto, como el cuidado de niños en común, o yo qué sé, es que mil cosas que se ha querido tapar. Y justamente cuando te das cuenta de que mil cosas han querido tapar, pues 900 tienen que ver con el cuerpo de una mujer, ¿no? Yo creo que igual, por lo que me habéis dicho, igual se está intentando construir otra... Ya sabemos, ¿no?, que la feminidad se ha construido durante muchos años desde el patriarcado. Es posible que se esté dando una construcción de una feminidad por parte de otras personas que no sean patriarcales, pero que aún así, aunque tengan, digamos, toda la buena fe del mundo, esa construcción de feminidad también está excluyendo a gente. Y está excluyendo a personas que no tienen la misma capacidad, es que ni siquiera el mismo cuerpo, ni siquiera el mismo aparato reproductor. También la misma capacidad en su cuerpo. Porque hay miles de mujeres sin la capacidad de ser madres. O hay miles de mujeres sin la capacidad de ser madres porque socialmente no por ejemplo, el otro día se hablaba de madres lesbianas. Bueno, ¿qué pasa? Biológicamente ya está, socialmente ellas mismas, ¿no? Como que se niegan feminidad o se les ha expulsado de esa feminidad porque su cuerpo sí que puede, es capaz, pero en ese sentido socialmente no pueden. O al revés, ¿no? O la que es socialmente aceptada pero no puede biológicamente. O el que no tiene vagina y es una mujer. Ya está, es que construir otra vez, aunque sea desde un movimiento un sector que no sea, eminentemente patriarcal, construir otra visión de la feminidad, pero caer en excluir otra vez a personas que si volvemos a mezclar feminidad y feminismo están allí, me parece feo mínimo y me parece que no estoy nada de acuerdo. Claro, es el tema de etiquetar que siempre va a excluir una persona a otra. Claro, cuidado con decir que solo las madres, cuidado que decir que tal, porque no... Y más en un contexto
que estamos viendo la crisis de hoy en día, que bueno, a ver si será solo para ricos tener hijos, quiero decir. ¿Quién va a sustentar? Bueno, luego entran en cuestión toda una serie de construcción de feminidad que viene desde el otro lado, que te dice que luego los vas a cuidar tú y todo lo vas a hacer tú y no puedes tener más vida que eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Creo que es peligroso, es muy peligroso. Eso, lo que hablábamos de las olvidadas, ¿no? De no pensar en... o de que huele a que es de un sector de nivel medio alto estas construcciones que se pueden dar, ¿no? Porque ahora mismo hay en otros niveles sociales hay otras cosas más, digamos, más del día a día, más necesarias que cuestionarte si eso, bueno. Justamente eso que acabamos de decir que está invisibilizado, visibilizar sangre, visibilizar dolor, visibilizar el poder, ¿no? Siempre estamos llenas de iconografía, digamos, con forma de pene, ¿no? Todo el rato. Pues para mí también esa feminidad es poner justo la otra cara a esto, ¿no? Es decir, pasarse ¿no? Poner lo contrario. Y igual poner lo contrario pues es eso, ¿no? Empezar a que todo poner formas de vagina, poner colores, carne, sangre, pero no sangre que en ningún momento esa iconografía es algo moribundo o algo podrido, no, se trata de poder, de sangre, de cosas muy vivas, violentas. Todos estos colores y tal, para mí representan visualmente lo que yo percibo en nuestros cuerpos, en la mayoría. Porque tú la palabra violento para ti supongo que tiene una connotación buena en este contexto hablando, ¿no? En este contexto. Claro. Porque, o sea, como todo el otro extremo de lo que tú estás hablando son todas esas mujeres que hablan sobre la ciclicidad, todo esto. Ellas, ¿no? Ellas en cierto punto coinciden en esto, en que realmente todos estos valores son algo como súper salvaje, súper de poder, del poder de la mujer, ¿no? Y ellas lo que tratan también es un poco surgir eso y aceptarlo en ti misma para utilizarlo como una arma de poder y decir, pues yo estoy aquí, ¿no? Claro. Entonces ellas hablan de reconocer todo, ya también a otro nivel, ya más de los ciclos de la luna, de cómo tú te influyen en tu menstruación por el tema hormonal, todo esto. Entonces ellas hablan ellas en lo que se contradicen, no. El contrapunto, digamos, sería como espera, ahora me he liado. Al tema de la lucha, de que para ellas se ha de cambiar de método, ya no es tanto la lucha de gritar, porque yo tal, sino ya trabajar a otros niveles de reconocer, de un poco más de bajar la voz, pero no en el sentido de callarnos, sino como de recuperar, ¿no? la posición sin perder los papeles de... Claro. ¿No? Que cridar molt per arribar a un pols anar. Claro, pero fíjate que si alguien te pregunta que des un ejemplo de algún tipo de símbolo que haya sido una mujer y que haya sido símbolo de lucha, que haya gritado, realmente no hay. Los referentes vuelven a ser hombres gritando según qué consignas, ¿no? Por ejemplo, en América vuelven a ser políticos chillando, hombres y perdiendo los papeles. Insisto, ¿cómo es que tenemos tan interiorizado que gritamos más? ¿Sabes? Que nosotras nos ponemos más nerviosas
o que nosotras somos más histéricas. ¿Cómo es que lo tenemos interiorizado tanto si en realidad cuando te dicen, vale, ponme un ejemplo, esto que estás diciendo es coherente, porque es lógico, ¿no? Te puedes escribir y dices, ah, sí, podría estar de acuerdo, pero en realidad yo creo que estamos en base a una construcción que nos han impuesto desde fuera, aceptándola, entonces diciéndonos a nosotras mismas que tenemos que bajar un poco la voz. Bueno, que yo sepa, aún no he escuchado una voz de una mujer gritar más que la de un hombre. Y también es el valor un poco que se le han dado a esas palabras también, porque realmente es lo que nos decía Marta Camps, ens deia, es que a mí, por ejemplo, la palabra lunática a mí me parece súper interesante, porque es como, está vista como un insulto, pero digo, a mí me encanta que me digan lunática porque significa que soy cambiante, soy, ¿sabes? Me voy de una punta a la otra y ahora sí. ¿Sabes? Claro. Entonces es como también el sentido que se le han dado a las palabras de histérica, de tú chillas más, de tal. Sí. Yo tengo mis hormonas funcionan diferentes a las tuyas, ¿no? O no, es decir, mis hormonas funcionan así. Yo soy lunática, soy histérica. Ahora, nos tenemos que creer que realmente ahí fuera no hay otros cuerpos que tengan estas mismas características, solo somos nosotras. Cuando yo tengo amigas que la regla no les duele y a mí sí, quiero decir, es que ni siquiera con los cuerpos que yo veo más iguales al mío tengo el 100% de... O sea, no. O cuando yo soy cíclica y me vuelvo loca antes de que me venga la regla, la otra es cíclica al revés. Entonces, claro, sacar de allí las razones para bajar la voz, no sé, me parece un poco que nos hemos creído algún cuento que no nos lo hemos contado a nosotras mismas. O que igual nos deberíamos contar que, oye, no pasa nada. O sea, chillamos, hay que chillar, no pasa nada. O sea, lo que sí que es verdad es que al cabo de mucho reclamar, porque eso sí que son reclamaciones, sí que son... te cansas de reclamar y te cansas de cierta... Sí, es que es más en este sentido yo hablo, claro. No tanto de subir la voz, porque realmente también yo creo que todas estamos de acuerdo en que se ha de subir la voz para que no... Claro, pero fíjate que se ve como algo de chicas de mujer. Yeah. Ah, esta es la que chilla, qué pesada, ¿no? A un tío, no sé, a un tío cis, digamos, nunca le van a decir qué pesado como chillas. Igual ni a los hooligans, quiero decir, es que van por la calle tal y no dices nada. Igual estaríamos hablando de otra cosa en un hombre, por ejemplo, que ellos consideran que sea afeminado. Entonces ya estamos diciendo que chillar está relacionado con la feminidad y está relacionado con una feminidad que ellos construyen. Que si ellos deciden que el hombre chilla más agudo, es feminidad. Si yo chillo como un gorila, pues igual me dicen igual me dicen, no chilles como un gorila, chilla como una... O sea, igual me pueden corregir de mi grito. O sea, imagínate o sea, las barbaridades. Y sí que es verdad que hay gente que esté agotada de las reclamaciones y de que la reclamación solo trae esa consecuencia de que luego te rebota decir, es que siempre estáis igual, ¿no? Y ya está, bueno, a ver, ¿qué dicen las feministas, no? Bueno, pero es que justamente de eso, ese es el rollo que se llevan para justamente tener cosas en contra tuya, ¿no? Decir, bueno, pues si igual paraseis de hacer esto, pues ya no me oiríais nunca. Mira qué fácil que es, en vez de que yo me chille, me resista y tú me digas, es que ya estáis otra vez, ¿no? Bueno, si queríais que os enseñara así iconos o visualmente lo que sería feminidad, pues yo me considero una obra posmoderna porque tengo mi cuerpo lleno de tatuajes que justamente para mí son referentes en este trabajar el cuerpo de mujer, ¿no? El cuerpo... No tanto la feminidad, sino cuestionarla o
no sé, añadir visualmente cosas que igual no veías antes, ¿no? Y nada, tengo varios, tengo incluso obras renacentistas, que luego descubrí que el pintor era un hombre que era homosexual, ¿no? Que se hubiese dicho en esa época que era más femenino o que tenía más feminidad. Y realmente se percibe que hay una mirada distinta, que hay una mirada de alguien que no es, o que también está excluido de alguna forma, ¿no? O que también sufrió una especie de exclusión y tampoco es tan. Y luego hay todo de iconos de los 60, 70 de artistas. El marido es un pintor muy, muy reconocido mundialmente y de hecho se da que hace unos años en la Tate de Londres pues hicieron una especie de ley de paridad para tener mismo número de obras provenientes de hombres que de mujeres, ¿vale? Y lo que pasó es que en el cupo de hombres había el señor asesino de Ana Mendieta, mientras que en el cupo de mujeres no había Ana Mendieta. Entonces se dio, hace poco, ¿no? Ella salió y tal, se volvió a salir el caso de Ana Mendieta por esto, porque en la TEI tuvieron que sacar al señor asesino y reemplazarlo por otro, o no sé cómo lo hicieron al final. Y entonces eso. En realidad básicamente aquí serían iconografías de lo que sería o lo que podríamos tener en los cuerpos de las mujeres, pues son como los pechos y esto evidentemente pues se refiere a una vagina.